de Israel. David, rey de Israel. Un liderazgo por el que nadie hubiese apostado. Su padre no vio en David condiciones de líder. Cuando el profeta Samuel fue a casa de Isaí para ungir al que había de suceder a Saúl, David no estaba entre sus hermanos. Estos tampoco creían en David, era demasiado muchacho, y cuando el pastorcillo se acerca al campamento militar donde estos servían en el ejército, le reprocharon. El mismo profeta Samuel tenía otra imagen en su cabeza. Cuando vio a Eliab, se dijo para sí, este debe ser el ungido. Dios lo reprendió por eso. Cuando el gigante Goliat vio a David, lo menospreció porque consideró que era un muchacho y no estaba a su altura. Pero ese fue el liderazgo que escogió Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Si entre las naciones de la tierra Jehová quita y pone reyes, Daniel 2:21, que no son sino servidores de Dios, como dice Romanos 13:4-6, en lo concerniente a las cosas de esta vida, 1 Corintios 6:3, con cuánto mayor tino pondrá Dios sus ojos en los vasos que ha escogido para pastorear sus ovejas en el ámbito de su comunidad. Dios escogió a David, quien tuvo una clara conciencia de su llamado, como dice 2 Samuel 5:12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Años de preparación. Se calcula que no tendría más de 15 años de edad cuando fue ungido por Samuel, y tras otros 15 años de preparación, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. ¿Cómo contribuyó al éxito espiritual, a la preservación y crecimiento de la comunidad de Dios el liderazgo de David? Cuando él tomó el reino, había una guerra civil entre Israel y Judá. Existía un reinado paralelo de Mefiboset, porque muerto Saúl, Abner, el verdadero líder, lo sentó en el trono, 2 Samuel 2 y 3. Los filisteos seguían siendo un enemigo poderoso. Sin embargo, David hizo todo lo que tuvo que hacer para unificar el reino. Conquistó Jerusalén, que sería la capital. Trasladó el arca de Dios a la capital del reino. Además de eso, Dios hizo un pacto con David y le prometió que de su descendencia nunca faltaría alguien en el trono de Israel. David se dedicó a organizar el gobierno, poniendo a la gente más capaz en las diferentes áreas y no solo la militar. Derrotó a los filisteos, los sometió y extendió sus dominios. Finalmente compró el terreno donde se construiría el templo. Pero David cometió un terrible pecado de adulterio con Mefiboset, esposa de un alto militar a quien le dio muerte. Cuando el profeta lo encaró, reconoció el mal que había hecho. Se humilló, pidió perdón. Dios lo perdonó. Pero el juicio fue decretado. Después de eso, volvió a pecar contra Dios, haciendo un censo, lo cual desagradó al Señor, porque no tenía necesidad de saber con cuánta fuerza disponía, porque Dios era su fortaleza. Se humilló, pidió perdón, y allí donde había el juicio, una terrible peste sobre el pueblo, Dios se presentó y detuvo la matanza. Cuando David va a ofrecer un sacrificio a Dios, allí donde el ángel de Dios se había presentado, el dueño del campo, un tal Arauna, decide no cobrarle por el terreno. Pero David dice una frase muy hermosa: no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. En cuanto a los juicios, la tragedia se ciñó sobre sus hijos, pues que tuvo muchos, porque tuvo esposas, concubinas. Amnón, Absalón, Adonías tuvieron muerte violenta. Y el libro de Reyes deja ver que David tuvo su responsabilidad al no saber criar a sus hijos. Dios les bendiga.
Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos entonces, en este caso con el liderazgo de Juan en el Nuevo Testamento. Entendemos pues que Juan es un ejemplo clave de cómo la guía pastoral y ministerial pueden fomentar una comunidad de fe sólida y unida en el entorno de un contexto histórico, como veremos, complicado, muy difícil, y como por supuesto con la guía del Espíritu Santo, pues Juan pudo ejercer un liderazgo, un pastorado determinante para el crecimiento de la iglesia primitiva. En este sentido, la naturaleza del liderazgo de Juan, basado en el amor y en la verdad. Todos conocemos a Juan como el discípulo amado. Y en este sentido, pues demostró un liderazgo caracterizado precisamente por el amor, la verdad y la fidelidad a Cristo. Su mensaje se centró en la necesidad de un amor sincero y sacrificial dentro de la comunidad, como se observa en 1 de Juan 4, del 7 al 8. Y cito: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este principio de amor no solo unificó la iglesia, sino que también sirvió como una señal distintiva para el mundo exterior. Para citar a Luis Perkov, él enfatiza que la esencia del amor cristiano está fundamentada en la naturaleza de Dios como amor puro. Para ver que un liderazgo que se centra y refleja esta cualidad no solo atrae a creyentes, sino que fortalece la comunión y la unidad dentro de la iglesia. También quisiera citar a Wayne Grudem, quien subraya que la verdad y el amor deben coexistir. Un liderazgo fiel debe abrazar la verdad doctrinal mientras demuestra amor genuino hacia los demás. Es importante dar un contexto histórico y entender que históricamente la iglesia primitiva enfrentó una gran oposición tanto de los líderes judíos como del imperio romano, lo que hacía que la unidad y el amor fraternal fueran esenciales para la supervivencia de la comunidad cristiana. Los escritos de Juan refuerzan esta cohesión en un contexto donde la persecución era una realidad constante, y tenemos ejemplo, la persecución que sostuvo la iglesia primitiva bajo el imperio de Nerón, 64 después de Cristo, y también podemos tener como referencia las tensiones sociales después del siglo I. En este sentido, la importancia de la unidad en tiempos de adversidad reforzó a Juan como esa figura que reforzó la cohesión y la unidad dentro de la iglesia. Históricamente, las herejías como el gnosticismo y las enseñanzas de los doceístas comenzaron a infiltrarse en la iglesia durante la época de Juan. Estos movimientos negaban aspectos clave de la encarnación y la naturaleza de Cristo. Las cartas de Juan contrarrestan estas falsas enseñanzas y fortalecen la fe de los cristianos, asegurando que la comunidad se mantuviera fiel al mensaje de Jesús. Entendemos las cartas de Juan como armas contra las falsas enseñanzas y podemos observar su impacto en la consolidación de la fe cristiana. En este sentido, Juan fue el primer apologista que sentó las bases de la defensa y la enseñanza de la doctrina y de la verdad de Cristo a través de sus cartas. Es importante también darle un contexto a las cartas pastorales de Juan, teniendo pues persecución dentro de su tiempo de escritura. La carta de Juan, específicamente Apocalipsis, se escribió durante un periodo de intensa persecución bajo el emperador Domiciano. Estamos hablando del 81 y 96 después de Cristo. Este emperador exigía el culto imperial y castigaba a quienes se negaban a adorar al emperador como Dios. Este contexto muestra la valentía de Juan al consolidar y guiar a la iglesia en medio de pruebas externas, reafirmando su papel de líder y su pastorado, modelo de valentía y liderazgo en tiempos realmente difíciles. Tenemos a Juan también como un defensor de la verdad, un apologista, como lo mencionaba, su compromiso con la doctrina sana. En este sentido, pues se caracterizó por su firme compromiso con la verdad. Sus epístolas, particularmente 2 de Juan 1:4, expresa alegría al ver a algunos de los creyentes caminando en la verdad, lo que resalta la importancia de la doctrina sana y la fidelidad a la enseñanza de Cristo. Este enfoque en la verdad protegió a la comunidad de las influencias heréticas y garantizó
la pureza del Evangelio. Quisiera citar a Berkov, quien afirma que la defensa de la verdad es esencial para mantener la pureza doctrinal de la Iglesia, un principio que Juan ejemplifica con claridad. También Wayne Grudem agrega que una iglesia que no prioriza la verdad doctrinal corre el riesgo de diluir su mensaje y perder su efectividad en la misión de Dios. En este sentido, el liderazgo de Juan, con su enfoque inquebrantable en la iglesia, proporciona un modelo crucial para las iglesias modernas que buscan proteger la integridad del Evangelio en un mundo cada vez más relativista y globalista. Muy buenos días, hermanos. Por acá, su hermano Edgardo. En esta ocasión me tocó el beneplácito de hacer las conclusiones con respecto a los dos personajes en cuestión. Estamos hablando del rey David y el apóstol Juan. David, en su contexto histórico alrededor del siglo X a.C., reinó en una época en que Israel necesitaba consolidarse como nación frente a pueblos poderosos y en medio de constantes amenazas de sus enemigos. Durante su reinado bajo el gobierno de una monarquía unificada, fue moldeado por Dios como pastor y rey de Israel, dejándonos un legado de fe y arrepentimiento que aún hoy nos inspira. Como lo expresara nuestro hermano José, David unificó el reino de Israel a consolidar las tribus bajo su liderazgo y establecer Jerusalén como la capital, fortaleciendo la identidad y cohesión del pueblo. Fue un hombre valiente y de acción, quien siempre consultaba a Dios antes de cada batalla y así obtenía sus victorias. A diferencia de Esaú, quien buscó respuestas en adivinos, David confió plenamente en la guía divina. Fue un adorador apasionado, honrando a Dios no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Compró el terreno para el templo, mostrando su compromiso con el Señor y su amor por el lugar de adoración. Incluso en su lecho de muerte, no se preocupó tanto por las riquezas ni por la corona, sino que encargó a Salomón guardar la palabra de Dios como su tesoro más preciado. Además, David mostró humildad y genuino arrepentimiento cuando falló en el caso de Betsabé, reconociendo su error y buscó el perdón de Dios, evidenciando su deseo de mantener una relación íntegra con el Señor. Su vida refleja una mezcla de valentía, devoción y humildad, y su ejemplo de consultar a Dios antes de actuar y de arrepentirse de manera genuina nos inspira hasta el día de hoy. Por otro lado tenemos al apóstol Juan, el discípulo amado y fiel. Como bien dijo nuestro hermano David, Juan, el discípulo amado, vivió en el siglo I después de Cristo, bajo el dominio del Imperio Romano. Su vida y ministerio se desarrollaron en un contexto de persecución intensa, especialmente en los últimos años de su vida durante el gobierno del emperador Domiciano, quien lo exilió en la isla de Patmos. Allí, en medio de la soledad y el sufrimiento, recibió y escribió la revelación que hoy conocemos como Apocalipsis, un libro que continúa siendo un faro de esperanza para la iglesia. En la pintura de Leonardo da Vinci lo vemos reclinado sobre el pecho de Jesús, simbolizando su amor y cercanía. Este momento es significativo ya que la última cena representa la comunión y el sacrificio que hoy celebramos como iglesia en el partimiento del pan. Juan fue valiente y fiel al estar con Jesús en los momentos más difíciles, incluso en la muerte de Cristo en la cruz. A pesar de la persecución y sufrimiento extremo que vivió, incluso siendo torturado y exiliado en la isla de Patmos, Juan nunca renegó de su fe. Y aunque murió sin ver la justicia terrenal, permaneció firme y fiel. Su vida nos recuerda que ser cristiano no garantiza una vida sin prueba, sino una perseverancia constante en la verdad y una esperanza viva, sin importar las circunstancias. En conclusión, David y Juan dejaron un legado invaluable para la iglesia de hoy. David nos enseña la importancia de la valentía, la adoración y el arrepentimiento genuino.
Juan nos muestra el valor del amor, la fidelidad y la cercanía con Jesús. Ambos fueron instrumentos en las manos de Dios y sus escritos y vida son la forma en que Él continúa hablándonos hoy. Para la Iglesia, su ejemplo nos recuerda que debemos vivir en obediencia, en comunión con Dios y con un compromiso inquebrantable hacia su palabra y propósitos. En sus virtudes y lucha, David y Juan nos enseña que Dios no solo nos llama a creer, sino a actuar en fe y amor siendo fieles hasta el final. Ambos hombres, con sus aciertos y errores, fueron como lapiceros en las manos de Dios, protagonistas en sus tiempos y testigos de la obra divina. Las victorias de David y Juan se han convertido en nuestras, porque en Jesús hallamos cumplimiento y propósito. Sus derrotas y debilidades se vuelven atalayas para nosotros, mostrándonos el camino y recordándonos que, aunque imperfectos, Dios obra a través de quienes se disponen a seguirle. La iglesia de hoy tiene su fundamento en Cristo, quien en su gracia escogió a hombres como David y Juan, no solo para inspirarnos, sino para que sus vidas sirvieran como espejo, despertando en nosotros humildad, rubor e incluso vergüenza ante nuestra propia flaqueza. Y sin embargo, en ese mismo reflejo hallamos salvación y una invitación a ser parte de algo mayor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, que Él mismo sigue edificando con amor y poder hasta el día de hoy.